Y en honor a esta les comparto algo que encontré en la red. Creo que es muy interesante, espero y tenga su propia opinión. Testigos de Jehová. El fundador, Charles Taze Russell, nació en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos, en 1852. Sus padres eran presbiterianos y él era adventista. En el año 1870 organizó un curso en su ciudad natal para estudiar la Biblia. Conoció los estudios de Guillermo Miller, que se referían a la segunda venida de Cristo. Miller había llegado a la conclusión que el año 1843 Cristo volvería a la tierra, empezando a contar desde el año 457 a.C. Carlos Russell quedó impactado por el clima de espera que dichos estudios habían creado en la gente y quiso aprovecharse para fundar una nueva agrupación religiosa. En el año 1876 hizo el gran descubrimiento, según el cual, Cristo había regresado 2 años antes en forma espiritual, puesto que espiritualmente había resucitado a los 3 días de haber muerto. Se consideró a sí mismo como uno de los 7 mensajeros que Dios había destinado a iluminar a los que viven en las tinieblas. Su misión consistía en preparar el reinado milenario de Cristo, que tendría lugar del año 1914 al año 2914. Para lograr esto, en el año 1879 fundó la revista Atalaya y Heraldo de la Presencia de Cristo. Atalaya quiere decir torre de observación, el lugar donde antiguamente se ponía el centinela para descubrir cuando algún enemigo se acercaba a la ciudad. En el año 1884 fundó la Sociedad de Tratados de la Atalaya. Mediante las limosnas de los adeptos y las ganancias que sacaba de las publicaciones, logró montar una gran imprenta y empezó a comprar grandes propiedades. Por fin llegó el esperado año 1914, en que Cristo iba a reunir a su rebaño y dar inicio a un milenio de felicidad. Además, se acabarían todas las iglesias, en especial la Iglesia Católica, todos los gobiernos, los bancos y las escuelas. Pasó el año y no sucedió nada de lo anunciado. Al contrario, del año 1914 al año 1917, la humanidad fue sacudida por la Primera Guerra Mundial, que sembró por todos lados muerte y sufrimiento. Frente a un fracaso tan rotundo, Russell volvió a estudiar la Biblia, llegando a la conclusión que efectivamente Cristo había regresado en 1914 en forma desapercibida, había luchado contra Satanás y lo había arrojado a otro lugar, donde seguía haciendo el mal. En el año 1916 murió Russell, mientras viajaba de Los Ángeles a Brooklyn, donde había establecido el cuartel general de su movimiento. Le sucedió Rutherford, que se dedicó a borrar de la mente de los testigos de Jehová el recuerdo del fundador. Aplazó la segunda venida de Cristo para 1918. Al no suceder nada especial, dijo que había hablado del templo espiritual de los 144.000 elegidos al que Cristo había vuelto para purificarlo. En 1919 lanzó la revista quincenal La Edad de Oro, que con los años cambiaría de nombre. En 1937 se titularía Consolación y en 1946 Despertar. Desde 1922 Rutherford empezó una campaña diabólica contra la Iglesia Católica, transmitiendo conferencias por las emisoras de radio. Para él el principal enemigo de Dios, y por consiguiente, el más grande enemigo de toda la sociedad, es la organización religiosa romana. Acusaba a la jerarquía católica de ser la prostituta, la madre de todas las abominaciones que hay en la tierra. Rutherford hizo una profecía según la cual en el año 1925 iban a resucitar los antiguos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y otros justos de la T para gozar de la plena felicidad en el mundo nuevo, que iba a empezar precisamente aquel año. Por lo tanto hizo construir para ellos una magnífica mansión cerca de San Diego, California. Una vez más llegó la fecha esperada y no sucedió nada. Rutherford no se desanimó ni dio explicación alguna. Esperó su llegada hasta el año 1930, cuando se decidió a ocupar la mansión personalmente, viviendo en ella como un antiguo rey hasta el día de su muerte, que aconteció en 1942. Le sucedió en la presidencia de los Testigos de Jehová Nathan O'Meara. A él se le debe la actual organización de los testigos, la preparación de los misioneros y la fundación de la Escuela Bíblica Gilead. Actualmente el señor Francis es su más alto jerarca. Doctrina: Jehová es el nombre de Dios. No existe un solo Dios en 3 personas. Jesucristo no es Dios. Jesucristo no resucitó con el cuerpo. El Espíritu Santo no es Dios. María no es Madre de Dios. La congregación de los testigos de Jehová es la verdadera Iglesia de Cristo. María no permaneció virgen, sino que
Existen distintos tipos de resurrección. Está prohibido comer la carne de animales impuros y la sangre. No existen los sacramentos. Organización. 1. Un presidente tiene la autoridad suprema. 2. Siguen 7 servidores regionales que se reparten la tierra. 3. Después vienen 150 siervos de distrito. 4. Por último en la jerarquía están los siervos de compañía. 5. Cada testigo es sacerdote, no tienen templos, sino salones para el estudio y el culto. Se llaman salones del reino. Se reúnen 4 veces por semana. 2 reuniones están dedicadas al estudio de la atalaya, otra a las técnicas de propaganda y la cuarta al servicio religioso. El secreto de su éxito propagandístico consiste en 1. Fanatizar a su gente, cerrándola a cualquier influjo exterior. Su lema es hablar y nunca escuchar. 2. Considerarse todos como responsables de la extensión del movimiento. 3. Poderosa organización económica, encaminada a difundir sus ideas utilizando de una manera especial libros y revistas. Por lo general, los testigos de Jehová tienen poca preparación en el campo bíblico. Se aprenden de memoria unos pasajes clave, completamente desconectados del contexto e interpretados a su modo, para confirmar sus teorías y hacer creer a sus oyentes que la religión de oyente es falsa. Y así se lanzan a trabajar de casa en casa, buscando siempre a gente ignorante y por lo general decepcionada de la vida. Les hablan de un destino feliz, Jehová. Claro que los más ignorantes caen y siguen el círculo. Los ponen a estudiar y los entrenan para seguir enseñando a otros. Is 43,10 Ustedes son mis testigos. Cita en la que los testigos se apoyan para decir que Dios ordenó que fuesen sus testigos. Bueno amigos, les compartí este documental, ustedes tengan su propia opinión. Yo